naturaleza del cristianismo, el hombre. ¿Qué es lo que dice el cristianismo acerca del hombre? San Atanasio de Alejandría nos decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. No hay ninguna ideología, no hay ninguna religión, no hay absolutamente nada que tenga un humanismo tan profundo como el cristianismo. En el centro del cristianismo está la encarnación. Por un lado, teníamos las religiones antiguas, supersticiosas, donde los hombres eran marionetas de los caprichos de las divinidades, de las fuerzas. Por otro lado, tenemos actualmente el cientificismo y el materialismo, que nos dicen que somos simples átomos. Para el materialismo somos accidentes, somos moléculas integradas al azar. La única diferencia entre una rata y nosotros o una silla y nosotros es la configuración de los átomos, los cuales están así, sin sentido y sin dirección. ¿El cristianismo qué dice? Para el cristianismo, el logos, el verbo, la razón, la sabiduría inicial es la que nos crea, es quien crea la creación, la pone en marcha de la nada, y en ese proceso, en esta historia, se encarna, toma nuestra naturaleza para redimirnos. El valor del hombre para el cristianismo es infinito, de cada hombre, de un bebé, de un feto, de una persona en coma. La dignidad del hombre, de cada persona, sin importar si vivió un segundo o si vivió 100 años, es infinita. No existe en ninguna otra filosofía o ideología un humanismo tan profundo y tan real como el del cristianismo. Cuando Dios se encarna, cuando Dios asume nuestra naturaleza, lo que nos está confiriendo es una dignidad única que no la vamos a encontrar en ningún lado. La belleza del cristianismo inicia en la encarnación. El cristianismo proclama al hombre como un ser digno de justicia, de amor, de ser conocido, de conocer, de ser amado, de amar, como un ser libre, como un ser que puede dirigir su destino, como un ser que tiene una dignidad sin importar lo que haga, sin importar quién sea, sin importar cuánto tiempo viva. El hombre tiene una dignidad infinita para el cristianismo. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios. Y no solo eso, sino que toda la historia de la salvación, toda la relación entre el hombre y Dios, el Dios cristiano, es la historia de irnos transformando, irnos convirtiendo cada vez más parecidos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el hombre perfecto. Cristo es el hombre real, el hombre que se sacrifica y se entrega, el hombre que tiene un sentido, el hombre que pone su vida y su confianza en quien lo creó. Una de las cosas más impresionantes del cristianismo es que para que Dios pudiera ganar esta guerra, tenía que ganarnos a nosotros. Dios puede en un segundo tronar los dedos y desaparecer el mundo, desaparecernos a nosotros. Con eso terminaría el mal que creamos nosotros mismos, el mal que introducimos con nuestra libertad.
pero también nos perdería la guerra. La única manera en que Dios podía ganar la guerra, la única manera en que podía era ganándonos a nosotros, creándonos libres para poder amar, para poder ser seres independientes, dotados de una imagen o de su imagen. Tenía que hacernos libres. Íbamos a pecar, íbamos a caer, y luego tendría que rescatarnos para que libremente pudiéramos decirle sí quiero, sálvame, sí quiero ser como tú, conviérteme. La única manera en que Dios podía ganar era ganando nuestros corazones, ganando nuestras mentes, convirtiéndonos desde el centro de quienes somos, asumiendo nuestra naturaleza y redimiéndola desde adentro. No existe en ningún lado, y el hombre jamás pudo haber imaginado ni siquiera algo tan complejo y algo tan profundamente humanista. La belleza del cristianismo es que pone al hombre en un lugar en el que tiene la máxima dignidad. La naturaleza. Para el cristianismo, la naturaleza debe de ser administrada. Ya en el Génesis leído católicamente, nos dice cómo Dios pone al hombre como administrador de la naturaleza. Administrador que no significa dominio tiránico. El dominio tiránico es la desviación de esa responsabilidad, es la desviación de ese mandato. Pero Dios nos pone a administrar la creación, a administrar la naturaleza. La creación no está terminada, la creación no termina con el Big Bang, la creación no termina con el inicio del tiempo, la materia y el espacio. La creación sigue y continúa en nosotros. El hecho de que Dios haya creado libertades, porque la naturaleza también es libre, debe tener un cierto grado de libertad. Para que Dios sea Dios y pueda existir algo que no es Él, tiene que dotarle de cierta libertad. La naturaleza tiene cierta libertad, el hombre tiene una libertad en un grado mayor a imagen de Dios. Nos la otorga para administrar esa naturaleza. Actualmente, ahorita, en este momento en que estás escuchando esto, millones de estrellas están colapsando, millones de galaxias están siendo engullidas por hoyos negros, destruidas por completo. Hay millones de animales que están muriendo. Y al universo no le importa, a la naturaleza no le importa, a quien le importa es a nosotros. Sin nosotros el universo, la creación no sabe que existe. Somos la conciencia de la naturaleza. Sin nosotros la naturaleza no importa. Sin nosotros las especies se extinguirían, pero nosotros somos los que protegemos a las especies. A nosotros nos importa que los animales no sufran, a nosotros nos importa cuidar a la creación, a nosotros nos importa que desaparezcan seres vivos, a nosotros nos importa el universo porque nosotros podemos verlo, nosotros podemos comprenderlo, nosotros somos los guardianes de la naturaleza. Nosotros somos los guardianes de la naturaleza. Dios nos pone o nos da el mundo, nos da la creación como materia prima, como el arena o el coliseo, donde se desarrolla el drama humano, donde desarrollamos nuestras decisiones, donde desarrollamos nuestra voluntad. La naturaleza es amoral. A la naturaleza le da igual si un tsunami mata a 1, a 10, a 100, a 500 personas, animales, plantas, no le interesa. La naturaleza es amoral. Nosotros tenemos que tomar como seres aún más libres, tenemos que tomar ese material y humanizarlo, poner a trabajar la naturaleza para nosotros y nosotros trabajar para Dios, para poder traer orden, para poder traer más justicia, para poder administrar esta creación. Y ahí es donde entra la ciencia. Hablemos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia para el cristianismo? La ciencia para el cristianismo es una herramienta que permite al hombre hacer lo que quiera hacer. Algo que hay que entender es que la ciencia
nos da conocimiento. Y primero no existe la ciencia, son las ciencias. No existe un gran concepto único llamado ciencia. Existen las ciencias naturales, ciencias exactas. Existe toda una subdivisión y categoría, y cada una con sus propios métodos, cada una con su propia metodología, cada una con su manera de llegar al conocimiento, formular marcos teóricos y conclusiones, de experimentar. Las ciencias nos otorgan conocimiento, pero ese conocimiento no son más que herramientas para nosotros. Son herramientas que nos permiten transformar el mundo, pero el conocimiento, por ejemplo, de la física nuclear, nos permite crear reactores para proporcionar energía o para crear bombas atómicas. La ciencia no nos va a decir qué hacer con ella misma. La ciencia o las ciencias no es un ente separado. Las ciencias son simples métodos para conocer cómo son las cosas dentro del mundo material. Eso es todo. No hay más allá. Eso es todo. La ciencia o las ciencias no nos van a decir cómo deberían de ser las cosas. No nos van a decir qué es la justicia, no nos van a decir qué es el bien, no nos van a decir qué es el mal, no nos van a decir para qué utilizar la genética, si para mejorar la vida del hombre o para destruirla. No nos van a decir cómo debemos de ser, no nos van a decir qué hacemos aquí, por qué existe algo en vez de no existir nada. El gran problema de este siglo es que el cientificismo y el materialismo, que es una posición ideológica que encumbran a las ciencias como la única herramienta epistemológica con la cual podemos conocer las cosas, y han dejado de un lado la filosofía, la metafísica, la teología, incluso la lógica. El problema de este siglo es que el cientificismo se ha colado en la mente popular. Es algo muy popular, pero no es cierto, no es verdadero. El método científico o el cientificismo es autorrefutable. No existe dentro del método científico ninguna prueba que diga que el método científico es el único medio para conocer toda la realidad, o siquiera si es un medio para conocer toda la realidad. Simple y sencillamente no lo es. El mito prevalece y nos está haciendo perder la belleza verdadera de la ciencia, y al mismo tiempo nos está haciendo no poder ver la belleza de la filosofía, de las preguntas. La ciencia debería de maravillarnos y de expandirnos y de querer seguir conociendo a través de sus propios métodos, pero también a través de otros métodos de conocimiento humano. El creador o quien descubre la teoría del Big Bang, quien la descubre es un sacerdote católico y astrofísico llamado Georges Lemaitre. Einstein, con quien Lemaitre sostuvo varias pláticas, varias discusiones con respecto a esta teoría y a la teoría de la relatividad, Einstein no tuvo más que públicamente admitir que Georges Lemaitre era la persona que mejor había entendido la teoría de la relatividad. Mendel, que es un monje católico, es el padre de la genética. Podría dar un listado ahorita completo de cientos de científicos, líderes en su ramo, que son cristianos o católicos, desde religiosos a sacerdotes hasta laicos. Es un mito el hecho de que hay una pelea entre ciencia y religión. Son dos ámbitos diferentes. Y no hablemos de la religión también como si fuera un único concepto. Existen las religiones. Son diferentes. Todas entre ellas son diferentes. El cristianismo es una religión atípica. Es distinta. Y no está en contrapartida contra la razón, ya que en el fundamento mismo de la religión cristiana está la razón. Y ahora pasemos a hablar de la razón. En el segundo Génesis, que es el primer capítulo de Juan, nos habla
que en el inicio de la creación está la razón, el logos que en griego, que es el griego para la palabra razón, para lo que nosotros entendemos como razón, el logos, el verbo, la sabiduría inicial, la palabra, es el fundamento de toda la creación y es una persona con voluntad que decide crear de la nada todo lo que existe. El hecho de que yo tenga conciencia y pueda estar hablando de esto, pueda entender el universo, pueda tener razón, todo esto que no es propiedad, no es una propiedad de la materia ni de la naturaleza, me dicen que hay un fundamento mayor, un fundamento que precede la creación. En el centro del cristianismo, la belleza de esto es que el cristianismo dice que la razón es quien funda la realidad, no la superstición. La razón. No es igual de razonable decir que creo en Zeus a que creo en las palabras de Cristo. Una persona que caminó y dijo cosas increíbles, cosas que hacen sentido con lo que ya muchos filósofos, con lo que muchos grandes filósofos griegos y de otras nacionalidades intuían acerca de la realidad. En el centro del cristianismo está la razón, y además una razón que ama, una razón que busca, una razón que transforma. La belleza del cristianismo es que en su centro está una razón que se encarna, que transforma la realidad desde adentro, nos transforma a nosotros y va cambiando el mundo. Porque también hay que destacar otra parte increíble de nuestra religión, de nuestra fe. Es que es histórica. Cuando vemos otras religiones, cuando vemos otras estructuras e ideologías de pensamiento, hablan acerca de pasados, de seres míticos, pasados, antiguos, sin un inicio concreto. Son más bien conceptos, mitos, leyendas, proyecciones que si bien intuyen una realidad metafísica, están puestos sin una línea de tiempo. El cristianismo no. El cristianismo es histórico. El cristianismo es histórico en el sentido de que sucede dentro de la historia en un tiempo concreto, bajo el reinado de un emperador concreto, bajo la administración de un procurador concreto, bajo la mirada y el testimonio de personas que tocaron físicamente esta verdad. Es sorprendente ver cómo algunos historiadores veían el cristianismo como algo completamente atípico, cómo veían las creencias supersticiosas del cristiano y se sorprendían al mismo tiempo del valor, de la integridad, de la moral que estos tenían. Cómo se arrojaban a las bestias por una fe que consideraban irracional. El cristianismo, la belleza del cristianismo es que es histórico, habla de una historia real, no un historicismo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de la precisión metodológica histórica, sino estoy hablando simple y sencillamente de que efectivamente una persona llamada Jesús caminó entre nosotros, sudó entre nosotros, sangró entre nosotros, y él mismo decía que era la verdad, el camino y la vida. Ningún otro líder religioso, ningún otro profeta se atrevió jamás a decir eso. Ningún otro profeta se atrevió jamás a decir que perdonaba los pecados, jamás a que moriría para salvarnos. A nadie se le ocurrió jamás decir eso. Podían hablar en nombre de la divinidad, pero jamás hacerse la divinidad misma. Que haya pasado eso históricamente, que haya pisado la tierra, es algo increíble, algo que le confiere una belleza al cristianismo especial.
Y de ahí quiero hablar de otra parte, de otro punto. El cristianismo es universal. Mucha gente cree, y desgraciadamente muchos católicos han convertido este tema no han sabido hablar de él, han convertido a la iglesia como en una especie de club de exclusividad, donde los que están adentro es como si fueran parte de este club y los que están afuera se van a joder. Prácticamente han hecho de esto un club, sin entender lo que realmente, o la profundidad de lo que la iglesia es, lo que la iglesia visible y lo que la iglesia invisible es, de no entender cómo, como dice Robert Barron, recomiendo que busquen sus videos en YouTube, un gran teólogo, él habla acerca de la plenitud de la revelación y la participación en la revelación. Él dice cómo el catolicismo contiene la plenitud de lo que Dios quiere decir y revelar al hombre, y no solamente revelar, sino el hecho de la encarnación se da y se va, ese misterio se da dentro de una comunidad que se va extendiendo como iglesia. Pero aquí el punto es, la totalidad o la plenitud está en la iglesia católica, sí, pero al mismo tiempo existen otras religiones, existe no solamente religiones, sino tanto el ateo como el budista, como el judío, como cualquier tipo de ideología, cualquier persona puede participar de esa verdad en un diferente grado. En un diferente grado puede participar de esa verdad. La gente que no conoce concretamente a Cristo porque nunca se le predicó, porque se le predicó mal, porque nunca ha logrado tener una relación con Él, porque de alguna u otra manera hay algo que mentalmente le estorba, o simplemente nació en otro lugar donde todavía no se ha escuchado, o donde el ejemplo del cristiano no ha sido el correcto, como sea que se hayan dado las circunstancias históricas, esa persona también tiene acceso a esa verdad de otras maneras. Al ver la creación, al querer hacer el bien, al seguir a su conciencia, participa también de la iglesia, participa en esa semilla de verdad. Entonces la iglesia no es un club privado, un club donde están los que no pecan, porque esa es otra cosa, ese es otro mito, es algo, no dejes que la estructura visible de la iglesia te estorbe. La iglesia está llena de gente, o prácticamente es gente que tiene pecados muy similares a los tuyos, tiene obsesiones muy similares a las tuyas, se enfrenta con problemas iguales a los tuyos. Y sí, es cierto, hay muchos católicos que son hipócritas porque se dan golpes de pecho, dicen que no debes de hacer tú algo y él va y lo hace. El problema no es eso. No dejes que eso te estorbe. Un médico puede decir que el cigarro causa cáncer y él fumarse 3 cajetillas diarias y lo que está diciendo no es falso. Eso no lo convierte en un hipócrita, lo convierte en una persona débil de carácter. De la misma manera hay muchos católicos, muchos sacerdotes que son débiles de carácter, que no han podido o no pueden o no saben o no quieren cargar con la verdadera exigencia que exige Cristo. Pero no juzgues a la iglesia por los que no han podido o no pueden seguir o dar testimonio. Yo no juzgaría la belleza del fútbol por aquellos que lo juegan de la manera más amateur o de la peor manera. Yo juzgaría la belleza del juego por cómo lo juegan sus mejores exponentes. Ahí es donde está la belleza del juego. Observa la belleza de los católicos y de los cristianos que dan testimonio, de los católicos que le son fieles, que se casan, le son fieles a su pareja durante toda su vida, que entregan la vida por sus hijos, que se entregan al prójimo, que ayudan a los demás, que son honrados, que son justos. Claro, caen también y son débiles, pero tienen la buena voluntad de intentar seguir a aquel que nos puso el ejemplo y aquel que adoptó nuestra naturaleza y nos da todos los medios para lograr ser los
hombres perfectos que podemos ser. ¿Y cuál es el hombre perfecto? Aquel que sigue a Cristo, porque Él es el modelo real. El modelo real porque la encarnación es real. El hecho de que haya asumido nuestra naturaleza es real. No dejes que la estructura visible de la iglesia sea un impedimento, un obstáculo. Ya sabemos que dentro de la iglesia es como decía San Pablo, es una tinaja o un receptáculo de barro que lleva algo muy valioso, pero es de barro, se puede romper muy fácil. Pero lo que contiene es lo más valioso que puedes llegar a recibir. No dejes que eso te estorbe. Y sobre eso mismo, entonces la iglesia o el cristianismo es universal. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa de dónde vengas, puedes ser parte de esto. Puedes empezar a participar un poco de esto si no dejas que el fuego de las preguntas que tienes se apaguen. No los apagues en la mundanidad, no los apagues en esa cápsula que tienes alrededor, donde lo único que hay es tu rutina diaria y no dejas que lo trascendente, lo importante te llegue. Rompe esa burbuja, dale unos golpes a esa burbuja, abre hoyos por esa burbuja para que entre parte de esa trascendencia que existe, de esa... Es que la vida es inigualable, inimaginable. El hecho de que estemos vivos, el hecho de que podamos pensar, el hecho de que podamos ser conscientes, que creamos y busquemos justicia, bondad, el hecho de que el universo sea matemático, que se haya creado de la nada, que podamos estar aquí hablando de esto, que podamos cuestionarlo, que podamos dar la vida por un ideal, que busquemos la verdad, la belleza y la justicia. Todo esto es algo que si no lo vemos, que si no nos empapamos, si no permitimos no dejarnos jamás de estar preguntando, de estar buscando, tenemos que hacer esto para poder vivir. Tenemos que hacer esto porque es lo más importante que podemos hacer en la vida. Haz huecos en esa burbuja en la que vives. No permitas que tu rutina diaria se convierta, te embrutezca y pongas de pretexto el hecho de que ya tengo definido lo que creo, yo ya sé, me vale lo demás. Esa es la manera más irresponsable y más lamentable de vivir. La belleza del cristianismo es muy profunda, muy grande. Te invito a que nos escribas, a que nos mandes tus opiniones, tus preguntas acerca de qué otros temas quieres que hablemos, pero quiero concluir aquí para no alargarme. La belleza del cristianismo es algo que vale la pena admirar.